Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel y Bar Baktas otra vez en el ojo del huracán. Esta vez, no por una acción de ellos, sino por una declaración inesperada del padre de Yamur. A Bar nunca le tuve confianza. La tensión no se hizo esperar tras estas palabras. Todo ocurrió en una entrevista exclusiva que un programa de espectáculos logró conseguir con el padre de la actriz. Hasta ahora, había permanecido alejado de los focos y mantenido un silencio absoluto respecto a la relación de su hija con Bar. Pero algo cambió. Vi cosas que no me gustaron. Siempre supe que ese chico no era sincero con ella, dijo sin rodeos. Según fuentes cercanas a la familia, la relación entre Yamur y su padre habría atravesado momentos muy tensos cuando ella comenzó su romance con el actor. Aunque en redes todo parecía perfecto, al interior había desacuerdos y silencios que hablaban más que las palabras. El mismo padre confesó, yo le advertí. Le dije, ten cuidado con quien entregas tu corazón. El aplauso no siempre significa amor verdadero. Lo que más impactó a los seguidores fue el tono con el que habló. No había enojo, sino tristeza. Como si la historia entre su hija y Bar hubiera dejado huellas difíciles de sanar. Ella sufría en silencio. No quería que lo supiéramos. Pero las madres lo sienten, y yo también. Hay miradas que dicen todo, agregó. Yamur, por su parte, no tardó en reaccionar. A través de una historia en su cuenta oficial, compartió una imagen de su infancia con su padre, acompañada del mensaje, a veces el amor también duele cuando viene de quien más te cuida. Una frase corta, pero cargada de emociones encontradas. Los fans no tardaron en dividirse. Algunos apoyan la valentía del padre al hablar con honestidad. Otros consideran que debió haber protegido la privacidad de su hija. Y están los que se preguntan, ¿fue esto una estrategia para alejar a Yamur de Bar definitivamente? En medio de todo este revuelo, Bar rompió el silencio. En un evento público, fue consultado directamente por la prensa. Su respuesta, breve pero firme, dejó a todos helados, cada quien elige qué creer. Yo sé lo que sentí por Yamur, y eso no necesita aprobación de nadie. Luego se alejó sin dar más declaraciones, pero su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Unos días más tarde, Yamur fue vista saliendo de una cafetería junto a una amiga. Los paparazzi aprovecharon para preguntarle por las palabras de su padre. Su voz temblaba, pero no evitó el tema, amo a mi padre, pero también tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Y si me equivoqué, también es parte de mi camino. Estas palabras causaron un torbellino en redes sociales. Muchos aplaudieron su madurez, mientras otros aseguraron que está intentando mantener el equilibrio entre el amor filial y el amor romántico. Algunos incluso especulan que a pesar de todo, entre ella y Bar aún hay sentimientos no resueltos. Esa misma noche, Yamur publicó una reflexión que volvió a sacudir las redes. No se trata de elegir entre dos amores, sino de no perderme a mí misma en medio de tanto ruido. La imagen que acompañaba sus palabras mostraba una vela encendida sobre una mesa, junto a un cuaderno con páginas en blanco. Los seguidores interpretaron esto como una señal de que la actriz está atravesando un momento de introspección profunda, buscando quizás una nueva etapa lejos del caos mediático. Mientras tanto, los rumores no cesaban. Un popular periodista de espectáculos insinuó que Yamur habría cancelado su participación en un proyecto televisivo para evitar coincidir con Bar, aunque otros aseguran que fue una decisión tomada mucho antes del escándalo. En cualquier caso, las especulaciones crecen. Un amigo cercano de la actriz, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo a la prensa, Yamur ha llorado mucho en estos días. No por Bar solamente, sino por sentirse entre dos mundos que ama. Su padre es su pilar, pero también sabe que su corazón vivió algo real con Bar. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En Twitter, los hashtags con los nombres de los protagonistas se volvieron tendencia.
Videos recopilatorios de la historia de amor entre Yağmur y Bar comenzaron a circular, acompañados de mensajes como no se puede borrar lo que se sintió de verdad o un padre puede equivocarse desde el miedo. Incluso cuentas de fans lanzaron campañas pidiendo respeto y privacidad para la actriz en este momento. En medio de todo, una fotografía filtrada causó aún más impacto. Se vio a Bar caminando por un parque que, según los fans, era uno de los lugares favoritos de la expareja. Llevaba gorra, gafas oscuras y una expresión difícil de descifrar. ¿Casualidad? ¿Un intento de reconectar con viejos recuerdos? Un día después, en un programa de televisión en vivo, el presentador lanzó una pregunta que dejó a todos en silencio. ¿Y si el problema nunca fue Bar, sino el miedo de perder a una hija que ya no es una niña? La frase se viralizó, y miles de usuarios comenzaron a compartir experiencias personales sobre cómo los padres, por amor, a veces se convierten en barreras sin quererlo. La madre de Yağmur, hasta entonces completamente en silencio, publicó una cita en su perfil personal: a veces, hay que dejar que los hijos se equivoquen para que puedan crecer. Las palabras fueron interpretadas como un claro gesto de apoyo a su hija, generando aún más división en la familia. Algunos medios incluso aseguran que los padres de la actriz estarían atravesando una crisis por las diferencias en cómo manejar esta situación. En un giro inesperado, Bar fue invitado a un programa nocturno. Al principio se negó, pero luego aceptó bajo una condición: no habría preguntas personales. A pesar de eso, el conductor le pidió una reflexión final sobre el amor. Su respuesta fue sencilla pero poderosa: el amor no siempre gana. Pero cuando es verdadero, deja marcas que ni el tiempo puede borrar. Esa frase encendió de nuevo los rumores. ¿Fue un mensaje para Yağmur? ¿Un intento de cerrar el ciclo con dignidad? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que, tras la emisión, la actriz dejó de seguir a varios medios de comunicación en sus redes y publicó un mensaje contundente: estoy cansada de que mi vida se use como entretenimiento. Soy más que una historia de amor fallida. La industria del espectáculo quedó dividida. Algunos colegas salieron a apoyarla públicamente, como una reconocida actriz que escribió: nos deben respeto. El amor, la familia y el dolor no son contenido para alimentar rumores. Mientras tanto, Bar se ha refugiado en su trabajo. Se encuentra grabando una nueva serie fuera de Estambul y ha limitado al mínimo su exposición pública. Un asistente del equipo reveló: está más callado que nunca. Se nota que algo le pesa, pero no habla del tema. Solo se concentra en su papel. Por su parte, Yağmur también ha reaparecido. Fue vista en un evento de caridad, sonriente pero visiblemente más delgada. Cuando una reportera le preguntó cómo se sentía, simplemente respondió: estoy en proceso de reconstrucción. No todo se ve, pero todo se siente. Los seguidores aún tienen esperanza de una reconciliación, o al menos de un cierre que no duela tanto. Pero por ahora, el ambiente sigue cargado de emociones, heridas abiertas y frases que resuenan en cada rincón del mundo digital. Tal vez no era el momento. Tal vez nos amamos mal. Pero eso no quita que fue amor, escribió un fan en un video recopilatorio que alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en solo 24 horas. Y así, mientras los protagonistas de esta historia siguen adelante con sus vidas, el público observa, comenta y se emociona. Porque al final, en cada historia de amor hay un poco de todos nosotros. Cuéntanos en los comentarios: ¿crees que el padre de Yağmur tuvo razón al desconfiar de Bar? ¿O piensas que se entrometió demasiado en una historia que no le correspondía? Los leo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta intensa historia.